Amado Rey que estás en los cielos, a ti sea el honor y la alabanza, Señor, la adoración por los siglos de los siglos. Gracias por esta oportunidad que nos brindas, Padre amado, de estar con vidas. Gracias, oh Rey Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, aún por este día, Señor, que ha estado fresco, Señor, que hemos podido tener la oportunidad de levantarnos, Señor, y ver con nuestros ojos, Señor, y palpar con nuestras manos y sentir con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad, Padre. Y gracias, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras maldades, Señor, sino que tu fiel amor, Señor, permanece para siempre en nuestra vida. Padre, gracias por cada una de las personas, cada una de las damas aquí conectadas en esta tarde, cada una de las jóvenes, de las madres, Señor, aún de las abuelas que están aquí, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú le permites, oh Rey soberano, tener, oh Dios, compartir, Señor, con nosotras este tiempo, Señor amado. Te pido que, Señor, tú recompenses, Señor, una vez más, en su vida, Padre, este tiempo que apartan para ti, Señor, porque es el tiempo, Señor, para nosotras también conocerte, Señor, a través de tu palabra y para poder, Padre, conocer cada uno, Señor, de los mandamientos, Señor, y estatutos y enseñanzas, Padre, que tú nos quieres dar a entender a través de ella. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Colocamos en tus manos este tiempo. También te pedimos por aquellas hermanas que están en camino, por aquellas por conectarse, aquellas que están, Padre, quizás en sus labores. También te pido que allá tu mano, Padre, de bendición esté sobre ellas, Señor amado. Aquellas que están enfermas, Señor, con alguna epidemia de gripa, Señor, sea tu mano de sanidad sobre su vida, Padre amado. Y seas tú, Señor, en medio de esta enseñanza, uniéndonos, Señor, a través de la distancia, aún aquellas que están en otros países, Señor. Coloca tu mano allí, Señor, y glorifícate en sus vidas. A ti te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, vamos a continuar en esta tarde y la enseñanza que les traigo es una enseñanza pues maravillosa. De verdad que la palabra del Señor es perfecta y todo lo hace como Él pues lo ha dispuesto. Y me deleito porque en cuanto más, como dice cuanto más te conozco, como dice aquella adoración, más queremos conocerle, más queremos conocer de Él y más queremos apropiarnos de su verdad. En esta oportunidad, el tema que les voy a compartir se llama la situación de las mujeres en el Nuevo Testamento. Bueno, este tema lo he seleccionado de acuerdo a la enseñanza que tenemos preparada para emitir durante este año. Digamos que es uno de los temas el cual está basado en un libro escrito por una mujer llamada, ya les tengo aquí el tema, ella se llama Isabel Gómez Acebo. Esta mujer, digamos que tiene un estudio muy bueno con respecto a la situación de la mujer en los aspectos desde el siglo I. Y digamos que de una u otra manera ha sido uno de los temas que en esta tarde les voy a tener la oportunidad de compartir. Bien, iniciamos a manera de introducción. Hay una aproximación interdisciplinar que combina el estudio bíblico teológico desde una perspectiva mesiánica y de raíces hebreas, junto con una lectura histórico-social del mundo del siglo I. Es decir, que la situación de la mujer en el Nuevo Testamento aproxima o reúne una serie de, digamos que, una serie de aspectos interdisciplinarios o de varias disciplinas que combina no solo el estudio bíblico, sino también el estudio teológico desde una perspectiva mesiánica y de raíces hebreas. Siguiendo, digamos que desde el punto de vista del cristianismo primitivo, no surge en un vacío, sino en el seno del judaísmo, del segundo templo.
y dentro del entramado cultural, político y religioso del Imperio Romano. Recuerden que en ese entonces, y que lo hemos venido estudiando con el hermano Jacob, y hemos también estudiado con mi esposo, en este caso Jorge Eliezer, hemos estado estudiando mucho el entorno del cristianismo o el entorno, digamos que, de la parte judía, girando en torno al gobierno en ese entonces, pues romano. Bueno, hablando un poquito acá acerca de este aspecto, siguiendo de pronto el planteamiento que esta autora hace de este material, la mujer en los orígenes del cristianismo, durante estos siglos, la historia del cristianismo fue narrada desde una óptica predominante, desde una óptica masculina. Lo que quiere decir es que no hay registros netamente de la mujer, sino que todo fue, digamos que, escrito de acuerdo al entorno desde la óptica del hombre, ¿verdad? Lo que condujo a la invisibilización del protagonismo femenino, o sea que no hay registros, no hay muchos registros acerca de que la mujer en sí haya escrito que esto se desarrolló de esta manera, sino que todo ha sido escrito en el entorno de acuerdo a la óptica masculina. Eso implica que hay una escasez de fuentes, es decir, escritas por mujeres, y que la interpretación patriarcal de estos textos bíblicos y extrabíblicos condicionaron completamente su papel desde las primeras comunidades. O sea, no hay un registro netamente propio de ellas, y eso hace que no se note mucho, digamos que desde la perspectiva femenina, lo que es correspondiente a la mujer. Por lo tanto, desde la perspectiva mesiánica, el resultado fundamental de volver a los textos del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah es un diálogo del trasfondo hebreo. Yeshua o Jesús de Nazaret actuó dentro de la cosmovisión judía, pero también introdujo la práctica del reino de Dios que desafió las estructuras sociales de su tiempo. También hace, digamos que la restauración de la imagen divina del ser humano, y lo vamos a corroborar en Génesis 1:27. Desde la ética del amor del prójimo se sentaron bases muy teológicas, permitiendo una interlocución femenina, pero sin precedentes. Entonces, con respecto a esta investigación contemporánea, podemos decir que está apoyada en la arqueología, en la historia social, en la exégesis bíblica, y también ha permitido construir un panorama más complejo y plural del cristianismo primitivo. Fue un movimiento diverso en comunidades urbanas donde las mujeres desempeñaron roles muy significativos como discípulas, también se desempeñaron como benefactoras, profetisas y líderes domésticas. Ahora, vamos a empezar, permítame un momentico aquí, soy muy tendiente a que se me resequen los labios. Vamos a dar inicio ya a entrar en materia con respecto a la temática. En este aspecto vamos a hacer aquí un preámbulo o una investigación contemporánea acerca de la arqueología, reconstruyendo el panorama complejo. Hay evidencias materiales que revelan la presencia activa de mujeres en comunidades cristianas primitivas. Respecto al punto de vista histórico-social, análisis del contexto cultural económico del siglo I, que permitió roles diversos, roles femeninos diversos. Miren qué aspecto tan importante. Con respecto a la exégesis crítica, la relectura de textos bíblicos desde la perspectiva hermenéutica renovada. Entonces, ya digamos que aquí habla un poquito, dice, la investigación contemporánea ha permitido la reconstrucción de un panorama más complejo y plural del cristianismo primitivo. Este fue un movimiento diverso con comunidades urbanas donde las mujeres desempeñaron roles significativos como discípulas, benefactoras y profetisas, y como líderes domésticas. No obstante, este protagonismo inicial
convivió con tensiones culturales que con el proceso de institucionalización eclesial, que las cuales condujeron a una progresiva marginación. Si nosotros vamos de pronto el desarrollo de esta, en sí, de la mujer en este entorno, digamos que se desarrolló en dos mundos, entre Oriente y Occidente, pero dos mundos, digamos, desde la perspectiva, digamos que dentro del contexto romano. ¿Por qué? Porque recordemos, como les decía en el inicio, en el inicio el judaísmo estaba bajo el gobierno de Roma. El imperio romano, que se extendía desde Oriente hasta Occidente, está integrando culturas diversas. ¿Qué quiere decir esto? Que el imperio romano obtiene su máxima expansión y centralización aproximadamente en el año 27 antes de Cristo y en el año 476 después de Cristo, logrando así unificar bajo bajo un mismo gobierno centralizado, centralizado, y sobre la cual el emperador y las leyes romanas digamos que se regían. También a vastos territorios alrededor del mar Mediterráneo e integrado también por culturas diversas. Bueno, digamos que abarcaba también, perdón, el Océano Atlántico en el oeste hasta el Medio Oriente y el Mar Negro en el este, unificando así tres continentes. Los tres continentes que se unificaron, por eso se habla entre Oriente y Occidente, son Europa, África y Asia. Por lo tanto, el imperio se dividía en provincias también gestionadas por funcionarios imperiales, utilizando el derecho romano con base legal uniforme y una red comercial unificada. ¿Qué más abarca este estudio? En la cultura, digamos que había la diversidad cultural que influyó en la mujer judía. Lo que quiere decir es que principalmente al intensificar las estructuras particulares, es decir, conificando su rol en el ámbito doméstico, la maternidad y la subordinación legal también son similares digamos que a la matrona romana. Si han escuchado, creo que hemos escuchado ese concepto de matrona y me doy cuenta que viene de acá. Y también nos enseña que durante el dominio romano del siglo I antes de Cristo, perdón, ¿sí? De ahí en adelante, las mujeres judías fueron adoptando y vivieron también bajo restricciones sociales. Es decir, eran mujeres severas que incluían velarse, incluían también la separación de las sinagogas y bajo limitaciones en la educación religiosa. Nos damos cuenta que eran dos mundos muy diferentes, pese a que la mujer judía había sido influenciada también por la cultura romana. Ellas tenían muchas restricciones. Tenían cierta influencia de la cultura romana, pero ellas tenían muchas restricciones. Y eso lo vamos a notar más adelante. La sociedad romana, de igual manera que la judía de la época, veía a la mujer como una propiedad, como un bien, como un inmueble. Y luego, digamos que la veía también como una persona subordinada. Es decir, primero era dada al padre, en este caso era sometida a su padre y luego sometida a su marido o a su esposo. Aún en la legislación romana influyó en las normas matrimoniales y se consolidó la visión de la mujer como una gestora del hogar. Y creo que hasta nuestros días hemos permanecido con esa cierta influencia. Ahora, la mujer judía, bajo la influencia greco-romana, enfrentaron mayores limitaciones. Es decir, que en periodos bíblicos y en los periodos anteriores incluyeron la prohibición de estudiar la Torá. No les era permitido estudiar la Torá, no podían testificar en los tribunales y la reparación física en los espacios públicos religiosos. Ellas no tenían este tipo de acceso.
digamos que a diferencia de las mujeres romanas, ellas sí podían tener algunas, digamos que algunos tipos de preferencia. La mujer romana a veces podía participar en los cultos públicos como vestales o sacerdotisas jóvenes que se dedicaban, eran dedicadas a la diosa Vesta, que era la diosa del hogar y tenían cierta influencia social. Además de eso, mientras que la mujer judía tenía un papel mucho más de recato, era un poco, digamos que tenía que estar un poquito más subordinada y también estaba enfocada y estrictamente hacia la familia. Digamos que eso entre Oriente y Occidente son dos de los mundos en lo cual las mujeres estaban asociadas a este ámbito, al ámbito doméstico. ¿Cuál es el fundamento teológico? Dice que desde el trasfondo hebreo la mujer es creada a imagen de Elohim. Vamos a mirar la hermana que nos tiene por allí, Génesis 1:27. ¿Qué nos puede decir, hermana Ángela? Adelante, por favor. Shalom, shalom, mis amadas hermanas. Oh, por eso me las bendiga. Bueno, aquí la hermosa palabra de Elohim dice en Génesis 1:27, la versión Reina Valera. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó. Varón y hembra los creó. Amén. Amén. Entonces miren que desde un trasfondo hebreo dice que el Señor nos creó o fuimos creadas a imagen del Señor. Lo que quiere decir es que Yeshua, a partir de allí, recupera en su ministerio, recupera el valor o la dignidad de la mujer. Lo que quiere, y es lo que nosotros vamos a mirar más adelante, ya, porque definitivamente, digamos que la mujer no era tenida en cuenta en muchos aspectos. Miren, por ejemplo, aquí en el Oriente helenístico y judío, hay una parte aquí donde dice, las mujeres estaban generalmente asociadas al ámbito doméstico, como ya lo explicamos, aunque la evidencia histórica muestra excepciones significativas. La sociedad judía del siglo I era patriarcal, pero los textos bíblicos conservan memorias de liderazgo femenino, como el caso de Débora, Hulda y Esther, que forman parte del imaginario religioso heredado por el cristianismo. En el aspecto del occidente romano, especialmente en Roma, las mujeres de ciertas clases sociales alcanzaron mayores niveles de autonomía legal y económica. Las ciudades de imperio ofrecían oportunidades educativas y económicas, con inscripciones y documentos que atestiguan mujeres alfabetizadas, comerciantes y benefactoras. Yo en el libro de la autora, uno de los aspectos que ella, digamos, que más recalca es el estudio con respecto a mujeres romanas, digamos que en el contexto romano y también en el contexto egipcio, ya digamos que saliendo un poquito de allí de Roma, el caso de Cleopatra. El caso de Cleopatra en Roma y acá por lo menos por los lados digamos que mujeres que se enfrentaron y que fueron mujeres muy inteligentes y muy estudiosas, como el caso de Hipatia de Alejandría. Hay una película de ella que me vi con mi esposo muy bonita, pero al final digamos que tuvo un final muy triste. Pero el caso de Hipatia de Alejandría es uno de los casos de una mujer que era muy estudiosa, que una mujer que siempre estuvo allí, digamos, dispuesta a aprender. Era una mujer muy buena en los cálculos, en las matemáticas, digamos que en muchos de esos aspectos fue muy relevante, pero que desafortunadamente, pese a que tenían ellas ese privilegio, ella no tuvo un buen final. Pero nos damos cuenta que ya Yeshua en su ministerio viene a darle el valor a la mujer que desde el principio el Padre otorgó, que lo leímos ahorita o lo leyó la hermana Ángela en Génesis 1:27. Ya continuando, espérenme un momentico aquí, vamos a avanzar.
Vamos a avanzar siguiendo ya con este aspecto. Esperen un momento, acá creo que me adelanté un poquito. No, aquí estamos bien. Eh, Vamos a mirar en el trasfondo hebreo, perdón, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, que esta herencia manifiesta, se manifiesta en la actitud de Yeshua hacia las mujeres. Él dialoga públicamente, vamos a mirar un aspecto muy importante, el diálogo público, el modelo de fe, la integración itinerante. Vamos a mirar entonces en el texto número 2. Vamos a mirar aquí la hermana Laura Vanessa, Juan 4, del 7 al 27. Hermana Laura, adelante, ¿nos puede colaborar, por favor? Claro. Buenas tardes, shalom a todas. Buenas Dice tardes, la palabra Shalom. de Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos preguntaba, ¿o qué hablabas con ella? Amén. Cierto, hasta ahí, sí, Laurita, cierto. Señora. Bueno, amén. Bueno, aquí nos encontramos con una práctica revolucionaria. Y es que Yeshua viene, digamos que, viene en pos de, digamos que de romper con aquellos, digamos que, esquemas o prácticas de la cultura. Si yo, pues, nos damos cuenta, y yo buscando si había algún mandamiento que prohibiera que los hombres dialogaran con mujeres a manera pública, pues yo estuve mirando si en la Torá había alguno, no encontré ningún mandamiento en la Torá, y estaba mirando de pronto dentro de otro tipo de prácticas que ellos tenían a nivel como judíos, si había alguna ley cultural que lo hiciera o que lo prohibiera, pues sí. Digamos que encontré algo y bueno, aquí sí voy a leer un poquito sobre, según la tradición judía o talmúdica, existe
una prohibición que impide el diálogo entre hombres y mujeres. Es un conjunto de leyes de modestia llamada Signut, que empieza con T, Z, Sinuit, que son las leyes de recato. Son orientadas a evitar la familiaridad y situaciones de riesgo. Las normas más directas se relacionan con la interacción en público y eso tiene que ver con el yihud, que es la prohibición de aislamiento, que busca evitar que un hombre y una mujer no casados estén a solas. Digamos que estas son leyes o son mandamientos culturales que son como especie de un cerco. Es como especie de un cerco para evitar, digamos que hombres o mujeres se van implicados en alguna situación de pronto de más adelante que pueda, digamos que dañar en sí su relación. Entonces, con respecto a estas prohibiciones, no son leyes que la Torá las demande, sino que son leyes, digamos que culturales, pero que son de una manera u otra, son un cerco. Y también hay otra ley, o digamos que otra prohibición que se llama la Negilá, que es la prohibición de contacto. Se prohíbe el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean cónyuges. O sea, yo encontré esos tres aspectos, la que es la Sinuit, la Yihud y la Neguía. Son esos tres aspectos. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante y es que Yeshua se acerca a un lugar donde está esta mujer y esta mujer era una mujer samaritana. Era una mujer samaritana. Y la misma escritura dice que hay un aspecto allí que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. No había afinidad de ellos, pero digamos que bueno, Yeshua en esos momentos fue criticado más que juzgado. Y fue criticado principalmente por controvertir las normas sociales o culturales tradicionales rabínicas de la época. Y ustedes se dan cuenta que ellos tienen muchas leyes que son impuestas por ellos mismos, por hombres, pero no que el Señor las haya determinado como leyes o mandamientos de la Torá. No hay una ley directamente desde la Torá que haga esto. Sin embargo, el hecho de hablar con una samaritana implicaba tener un enemigo étnico religioso, ya que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Y con una mujer en público, digamos que eso era, digamos que el aspecto más relevante que, digamos, los discípulos allí no sabían de qué hablaban, pero no era bien visto que un hombre y una mujer estuvieran hablando juntos a nivel público. Esto nos muestra una restricción en el contexto social. Ahora, ¿qué otros motivos pueden, digamos, que abarcar, digamos, este diálogo público? O estos motivos son que los judíos consideraban a los samaritanos impuros y evitaban su relación entre ambos. La restricción de género bajo los rabinos, ellos enseñaban que los hombres no debían hablar con mujeres, ya lo mencioné, incluyendo incluso que fueran con los esposos. O sea, que no era bien visto en la sociedad que un hombre y una mujer estuvieran hablando solos, pero ni siquiera que fueran esposos. También otro motivo, compartir utensilios, en este caso el cántaro, porque ellos consideraran que con los samaritanos eran vistos como una impureza ritual, Así que digamos que Yeshua dialoga públicamente con mujeres, algo culturalmente, digamos que transgresor para ellos, rompiendo las barreras sociales establecidas por mandamiento de hombre. Yeshua desafió esa tradición cultural de la época,
para derribar las barreras de género, la raza y religión, mostrando el mensaje de salvación, lo cual sorprendió a la mujer samaritana. Yo me imagino que esta mujer estaba sorprendida y al mismo tiempo temerosa. Es mi percepción, porque si era prohibido, es como nosotros de pronto estar en un lugar donde no debemos. Mi esposo hacía mención una vez, culturalmente hace un tiempo aquí en Cartagena, era muy malo o era muy, digamos que las personas, aquí las murallas, todos saben que las murallas de nuestra ciudad, cuando caminamos por ella y queremos ver el mar, es algo precioso. Pero hay la connotación, digamos, cultural, que cuando uno camina, en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, cuando veían que un hombre y una mujer estaban solos caminando por las murallas o estaban solos por las murallas, todo el mundo se imaginaba que iban a hacer otra cosa diferente que a ver el mar, que a observar el panorama o el paisaje arquitectónico de la ciudad. Hoy en día, gracias al Señor, no es así. Yo ahora les digo sinceramente, creo que nunca lo hice porque me daba miedo, nunca lo hice sola ni con nadie diferente a quien hoy en día es mi esposo, que hoy en día salimos y en las pocas veces que vamos y con nuestros hijos hemos caminado y es algo maravilloso, pero hace mucho tiempo era digamos que un tabú, que quien caminaba, un hombre y una mujer, los veían solo en las murallas, decían, ya están haciendo otra cosa diferente. ¿Qué están haciendo? Ya se las dejo ahí, ya ustedes saben. Vamos a mirar los modelos de fe. Yeshua las reconoce como modelos de fe. Vamos a mirar en Lucas, le pido a la hermana Arlet que me colabore si está por ahí, hermana Arlet. Lucas capítulo 7 del 36 al 50. ¿Está por ahí, hermana Arlet? Salón, hermanita, ¿sí me escuchan? Sí, señora, sí la escucho, adelante. Bueno, palabra del Eterno. Lucas 7, del 36 al 50, versión Torah viviente. Uno de los fariseos invitó a Yeshua a comer con él, y fue a la casa del fariseo y tomó su lugar a la mesa. Una mujer que vivía en ese pueblo, una pecadora, se enteró que él estaba comiendo en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con un perfume muy caro. Se paró detrás de Yeshua a sus pies y lloró hasta que las lágrimas comenzaron a mojar sus pies. Entonces ella secó sus pies con su propio cabello, besó sus pies y derramó el perfume sobre ellos. Cuando el fariseo, el cual lo había invitado, vio lo que estaba sucediendo, se dijo a sí mismo: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es ella, una pecadora. Yeshua respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: dilo, rabí. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. Cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? Simeón respondió: supongo que aquel que le fue perdonada la deuda mayor. Y Yeshua le dijo: has juzgado correctamente. Entonces, volviéndose a la mujer, le dijo a Simeón: ¿ves a esta mujer? Yo vine a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que llegué, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No pusiste aceite en mi cabeza, pero esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque ella amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Entonces le dijo a ella: tus pecados han sido perdonados. A esto, los que estaban comiendo con él comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que presume de perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer: tu emuná te ha dado Yeshua, o sea, salvación. Puedes irte en Shalom. Amén.
Bien, así es. Entonces miren que aquí esta mujer conocida como la mujer pecadora, de la cual eh, el Señor, digamos que resalta su testimonio espiritual ante precisamente muchos los que la humillaron o muchos de los que la acusaban. El Señor viene a elevar, digamos que a perdonar las transgresiones de esta mujer para llevarla a un nivel de reconocimiento. Ahora, hermana Arlene, me colabora ahí mismo con Lucas 8, del 1 al 3. Amén, hermanita. Lucas 8, del 1 al 3, versión Biblia del Oso. Y aconteció que después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Amén. Amén. Entonces, miren, ahí tenemos el caso de ¿qué? De Juana, de Susana, ¿y cuál otra, hermana Arlette? De Juana, de Susana y de María, que es la María que se llamaba Magdalena. Ajá, exactamente. Entonces, miren que muchas de ellas también el Señor las integra en su movimiento de, digamos que diario, permitiendo que lo acompañen y lo sostengan económicamente o sostengan económicamente su ministerio. Ahora, desde una lectura mesiánica, estos gestos anticipan la restauración escatológica del reino, donde las barreras sociales son revitalizadas. Las comunidades cristianas urbanas reflejan esta apertura inicial como evidencia de la declaración que ahorita vamos a ver en Gálatas, digamos, 3:28. Hermana Oliverta. Sí, señora, aquí está. Gálatas Adelante. Sí, señora. 3:28. Sí, señora. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, miren que este texto es bien claro según lo que el apóstol Pablo nos enseña. Este texto leído en su contexto judío y apocalíptico no elimina las diferencias sociales de la forma, pero introduce una igualdad teológica radical ante el Eterno. O sea, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Aleluya. Continuamos. Vamos a mirar aquí, vamos a hacer un pequeño, digamos que una pequeña actividad. Vamos a listar ahí nuestro chat. De, bueno, según lo visto hasta ahora, ¿qué palabra resume mejor la actitud de Yeshua hacia las mujeres? Yo quiero que ustedes puedan escribir por el chat para, digamos que, hacer esto de manera más interactiva. Quiero saber si estamos entendiendo un poquito, comprendiendo lo que hemos venido escuchando, porque yo sé que no es fácil por este medio que todas estemos totalmente receptivas, pero lo ideal es que usted pueda responder. Vamos a interactuar por el chat y respondan con esto, o con una o dos palabras, indicaciones breves para el chat. La dignifica, dice la hermana Elsa, la hermana Elena dice inclusión, muy bien. ¿Quién más puede describir? La hermana Paola Mesa, amor, bien. La hermana Marta Diago, restitución. La hermana Oliverta, inclusión, muy bien. ¿Quién más nos puede escribir algo? La hermana Olguita dice, reconoce su valor. Así es. Qué lindo el Señor. ¿Alguien más? La hermana Ángela dice, la ve con dignidad y amor.
La hermana Paula Narváez, inclusiva. Muy bien, muy bien. ¿Quién más puede participar? Lo pueden hacer. La hermana Arlet, valoración, restauración, dice la hermana Oliverta también. ¿Con qué otra palabra podemos, digamos que, participar allí? Todas las respuestas son aceptadas, son válidas, no tenga miedo de escribir por ahí por el chat, con lo cual usted puede interactuar. La hermana Jenny Levoto dice honrar, Laurita dice dignifica, así es, qué bueno el señor. Arlet dice importancia, la importancia, dice la hermana Arlet. La Olguita dice, la mira más allá de su condición o situación, así es. Así es. Muy bien, mis amadas, gracias por su participación. Todos sus aportes son honra a la mujer. honra a la mujer, hermana. Así es, hermana Doris. Amén. Vamos a continuar. Muy bien, mis hermanas. Todos esos aportes son importantes porque esto quiere decir que están siendo receptivas a esta enseñanza. Bueno, con respecto a la igualdad teológica radical que acabamos de leer en Gálatas 3:28, según el contexto judío, sobre la dimensión apocalíptica y la igualdad teológica, dice que Pablo describe desde su forma rabínica, conoce las bendiciones matutinas que agradecerían no ser gentil, esclavo o ser mujer. El texto en la dimensión apocalíptica lo lleva al texto que se enmarca en la teología del nuevo eón, inaugurado por, o de la nueva época, diciendo inaugurado por el Mesías, donde las categorías del mundo presentes son transformadas. Con respecto a la igualdad teológica, no elimina las diferencias sociales de los hechos, pero introduce una igualdad radical ante Dios que fundamenta la dignidad de todos. O sea, delante del Mesías, gracias al Padre que el Señor nos dignifica y nos coloca a todos en esa igualdad, donde dice ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Aleluya. Qué bueno el Señor, qué bueno el Padre. Ahora vamos a mirar un ámbito sobre la formación de la mujer, sobre las mujeres que, digamos que desde el punto del ámbito doméstico, desde el ámbito urbano y desde la formación discipular. Esta parte está muy buena, está muy buena. Siendo que las mujeres en el ámbito doméstico tuvieron una participación muy activa en la transmisión de la fe dentro del hogar. Y creo que hasta el día de hoy son más las mujeres que los hombres, son más las mujeres que a veces nos toca, digamos que asumir rol tanto en el trabajo, pero también en el hogar, o solamente en el hogar. O sea, son muchos aspectos, ni una cosa es más que la otra. Pero es muy importante este ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido muy participativa en la formación de discipular de los hijos en muchos aspectos. Yo recuerdo que bueno, mi esposo, él ha sido muy, muy trabajador desde siempre, ha sido muy dedicado y bueno, lastimosamente, digamos que cuando mis hijos estaban muy pequeños, no, mi esposo muchas veces cuando se iba a la mañana, despedíamos a los muchachos, me ayudaba con los muchachos a prepararlos para ir al colegio, pero ya cuando él venía en la noche muy tarde, ya mis hijos estaban durmiendo. Y no era lo mismo, pero en la mañana todos los días, cuando ellos se levantaban, nos tomábamos de la mano los 5 y orábamos juntos. Y siempre recuerdo esa parte, en él orábamos juntos, y cuando era el primer día de clase también lo hacíamos colocando en manos del Señor, que todo lo que ellos hicieran en ese día, aún las pilatunas que hicieran, fuera para glorificar al Señor. Pero siempre, siempre lo hacíamos, porque él llegaba muy tarde en la noche y ya se iba, y cuando regresaba ya los muchachos estaban durmiendo, pero yo aprovechaba ese tiempo cuando él no estaba, y yo me dedicaba a leer, a leerles la palabra. Antes de acostarse, vamos a orar, pero vamos a leer la escritura. Y antes de eso, antes de yo irse a la cama, los ponía a los tres y vamos a leer y les leía
la escritura y después orábamos y cada uno a dormir. Porque esa es una de las funciones que nosotras creo que como mujeres debemos hacer. Si somos madres, si somos primerizas o no primerizas, es nuestro deber a nuestros hijos discipularlos y también transmitir la fe dentro del hogar, transmitir también la palabra del Señor, aun si nuestros esposos no son creyentes, es nuestro deber. Y aun si son creyentes, si el esposo en el momento está ocupado o está enfermo o no puede, tenemos que asumirlo nosotras. Convirtiéndose en agentes claves de socialización religiosa. Usted se da cuenta que la mayoría de las iglesias en cualquier denominación son ¿de qué más? De mujeres. Somos nosotras las que siempre, y nos dimos cuenta mi esposo y yo en estos días, y lo decía Caleb, mi hijo, y que, mami, pero si ustedes son mayores, dije, oye, la foto de los hombres quedó bien parejita, y dice que, ay, mami, pero si que ustedes son un poco. Porque nosotras somos más, la de nosotros, con más que queríamos, quedó muy linda la foto, las fotos quedaron hermosas, pero la de ellos quedó un poco más, digamos que distribuida mejor, porque ellos son pocos, son menos, pero la mayoría de las denominaciones, quienes más asisten a las congregaciones, quienes más van a escuchar la palabra del Señor, quienes más están allí dispuestas a formarse, y las que faltaron, dice la Manale en la foto, sí señora, somos las mujeres. Con el respecto al contexto urbano, las ciudades del imperio ofrecían mayores oportunidades educativas y económicas con mujeres alfabetizadas y comerciantes. Es verdad, digamos que no solamente la mujer, pese a la mujer judía, hablando de pronto en el contexto social de ella, pese a que no era admitida estar allí para aprender digamos que para aprender la Torá, era una mujer que ofrecían en el imperio, digamos ya que en Roma, muchas de ellas sí tenían oportunidades para el estudio. Como yo les mencionaba, el caso de Hipatia de Alejandría, esta mujer sí tuvo mucho, era muy inteligente y tuvo, digamos que ese privilegio. Y la llevó de pronto, digamos que a desafiar mucho a los que, digamos que los que estaban por encima de ella como mujer. Pero también, digamos que había mujeres acá en el contexto hebreo que muchas de ellas eran capacitadas y estaban, digamos que aviadas de una condición económica buena y que también estaban, digamos que tenían algún tipo de conocimiento y se dedicaban mucho al comercio, y eso ayudó mucho a que ellas pudieran también sostener el ministerio del Señor, ayudaran a aportar. Y con respecto a la formación discipular, vamos a tocar un caso maravilloso. Y quiero que aquí sí, vamos a mirar aquí me acompaña la hermana Lidis López en Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Si usted tiene su Biblia allí, yo le pido que también usted vaya al compás de esta lectura, porque esta formación, este aspecto de la formación discipular es maravillosa. Vamos a mirar, hermana Lidis, por favor. Shalom, ¿me escuchan, Shalom. hermanas? Sí, señorita, sí, señorita, adelante. Dice la hermosa palabra: aconteció que yendo de camino, entró una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Que este hermoso pasaje. Ustedes ya recuerdan que esas son las hermanas de quién, María y Marta, las hermanas de quién. A ver, si recuerdan. De Lázaro. De Lázaro. Sí, señorita, sí, señora, las hermanas de Lázaro. Lázaro, recuerden, el amigo amado del Señor, de Yeshua, y se encuentra, amén, y se encuentra en esta situación muy particular. Sus dos hermanas estaban allí,
y los fueron, y digamos que habían dos, una María y la otra Marta, pero dice la palabra que María estaba sentada a los pies de Yeshua. María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, asumiendo el rol de discípula. Y decía acá, y estaba la otra hermana, Marta, que estaba afanada, de pronto preparando todo para recibir al Señor. Estaba allí dispuesta y como quien dice, Señor, pero definitivamente a ti ni te va ni te viene. Mira María allí que no, yo estoy aquí afanada, batiendo las papas para hacer puré, asando el pan para esto. ¿Y cómo es posible que María está allí sentadita, tranquilita, y yo soy la que estoy aquí? Imagínense ustedes en nuestros días, en nuestros tiempos, que usted esté así, batiendo, haciendo la no sé qué, la preparación, y se la coge en momento, y llega de pronto el Señor en esos momentos, y usted está hasta aquí con el calor, pegajosa, sucia, andrajosa, porque está usted ahí dándola duro allí en la cocina, y de repente está la hermana suya allí tranquilita, escuchando la palabra, conectada en mí. Oye, pero ven a ayudarme aquí en la cocina. Yo siempre tengo algo muy particular y yo digo, si tú, bueno, ya hablando en otro contexto, yo era una persona allí, yo estoy haciendo, hablando en mi casa, y veo que yo estoy haciendo, y veo a la persona ahí, a mí eso yo digo, no, yo no sirvo para eso. O mejor ojos que no ven, corazón que no sienten, o no lo miro, pero si estás aquí, ayuda. Y si no estás, mejor tírate de por aquí, porque a mí me gusta meterme en el cuento, pero en este caso en particular, digamos que María estaba sentada a los pies de Yeshua. María estaba, digamos que asumiendo algo que para Marta quizás era, digamos que, ay, si eso lo puedes hacer después que terminemos aquí, ¿por qué lo tienes que hacer ahora precisamente cuando yo estoy afanada? Marta no tuvo la ayuda que estaba esperando de María. No era que María era perezosa, ¿no? Porque ya quizás María había hecho su parte, pero ella preparó, al igual que Marta, seguramente que sí, sino que para María, la cual estaba sentada a los pies de Yeshua, era el momento. Ella sí se preparó con antelación. Quizás ella sí preparó lo que le tocaba con antelación. En cambio, Marta, en medio de sus afanes, adquirió una postura, digamos, de abrumación. Bien, con respecto a la postura de sentarse a los pies del Señor, digamos que esta era la postura que asumían los varones para escuchar la Torá, para escuchar al Señor, para escuchar la palabra. Estar sentado a los pies del maestro era la postura que asumían los hombres en el tiempo. Era estar allí atentos y escuchar. Era recibir la palabra con ese denuedo. Era ser discípulos, y eso estaba haciendo María, ser discípula. Cosa que en el momento Marta no estaba mirando. Marta estaba mirando con sus ojos en esos momentos la necesidad de que otra la ayudara, de que su hermana la ayudara, pero no estaba viendo la necesidad de recibir a ese maestro, de aprovechar ese momento, de disfrutar y deleitar algo que quizás no se iba a presentar en otra oportunidad. En este sentido, el apóstol Pablo o Rab Shaul, en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Lo que quiere decir es que los hombres en aquel tiempo, para ser instruidos, estaban allí al pie, o que estaban allí muy cercanos, dispuestos a escuchar. Y no sé si a muchas de nosotros nos pasó. Quizás muchas de nosotros nos pasó que cuando estábamos conociendo del Señor, queríamos estar de primerito en todas. En el ayuno, queríamos estar de primerito en el servicio, queríamos estar de primerito allí para no perdernos nada. Quizás los afanes de esta vida, las ocupaciones, y yo lo entiendo, y todas las cosas que nos han acontecido, que ya ahora no estamos solteras, que estamos casadas, que tenemos muchos compromisos,
han impedido que nosotras volvamos a hacer esas que un día con ese amor genuino recibimos y anhelábamos escuchar la palabra del Señor, estar allí a los pies del Padre. En este caso, Marta se preocupó de muchos de esos quehaceres. Ella no hizo nada malo. ¿Es malo estar atento y recibir a alguien? ¿Es malo preparar la mesa? ¿Es malo preparar una comida para servir una buena mesa? No es malo, mis amadas. Lo malo es quizás trabajar duro para Yeshua y querer, y de pronto afanarse y de pronto al mismo tiempo quejarse en medio del afán de que no hay nadie que venga a ayudar, de que no hay nadie que te ayuda, que no hay nadie, que todo tú. Quizás muchas veces en nuestro hogar hemos dicho en alguna ocasión, todo yo, todo yo. Ella se preocupaba de los quehaceres. Ella estaba distraída de las cosas que Yeshua estaba diciendo. Ahora, en muchas ocasiones hay muchas personas que se vuelven malhumoradas cuando están sirviéndole al Señor. No tienen esa libertad. O en muchas ocasiones, a veces cuando queremos hacer las cosas tan bien y tan excelentemente bien, quizás porque nos gusta eso que hacemos para el Eterno, como es el caso de Marta, muchas veces no tenemos paz en nuestro corazón, no tenemos shalom, sino que lo hacemos y salimos cargados más que deleitosos. Y no debe ser así. Es fácil ver todo desde la perspectiva de afuera, como lo estaba haciendo, de adentro, perdón, como lo estaba haciendo de adentro de la cocina, como lo estaba haciendo Marta, porque ella estaba allí metida en su cuento. Pero el problema de Marta no era María, el problema era ella. El problema había sido que ella se había distraído en sus quehaceres y en sus ocupaciones. ¿Cuántas de nosotras a veces hemos dejado en ocasiones de ser discípulas? Porque nos hemos cargado, porque hemos quitado nuestros ojos de los ojos de Yeshua. Hemos quitado nuestra vista de aquel que nos provee, de aquel que nos sustenta. Hemos pasado en muchos de nuestros afanes a hacer una lectura rápida. ¿Cuántas veces el tiempo corre tan rápido que no tenemos el tiempo suficiente? Que a veces leemos y nos quedamos en medio de la lectura de las escrituras dormidas, que se nos cierran los ojos, que estamos en la predicación, y a mí me pasa mucho. Y yo incluso, hoy que estaba escuchando un mensaje en la mañana, yo dije, no puede ser, la quietud me produce sueños y tengo que estar en actividad. Y muchas veces nuestros ojos se cierran, y cuando el Señor quiera darnos una palabra de verdad a través de la escritura misma o a través de nosotras, a través de lo que escuchamos de nuestros pastores o de los ministros que sirven, o quizás en alguna de estas enseñanzas estamos sencillamente cansadas, abrumadas, estamos dormidas. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas como las de Marta. Son buenas, pero se nos olvidan sentarnos a los pies del maestro. Entonces, necesitamos tener una formación discipular. En el judaísmo, en el segundo templo, el estudio formal de la Torá estaba reservado mayoritariamente para los varones. Eran los varones los que tenían el acceso de sentarse y el privilegio de escuchar la escritura. Sin embargo, el relato de Lucas destaca que María de Betania, en este caso la hermana de Lázaro, estaba en una posición de aprendizaje, usando una expresión técnica que alude a la formación discipular. Yeshua legitima esta lección afirmando que ella ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada, validando así el derecho de las mujeres a una enseñanza religiosa formal. Mis amadas hermanas, yo quiero aprovechar aquí y espero que esto lo tomemos con mucho amor. Y esta mañana pues escuchaba un corto mensaje, y yo no soy, digamos que tan buena describiendo qué dice aquí en el hebreo, qué dice aquí en el griego, pero este hermano que es muy estudioso lo escuchaba, y hay una parte muy importante aquí. Yo le invito a la hermana Martica Diago que me colabore con Primera Carta de Corintios, capítulo 14, del 32 al 35. Si está por ahí, hermana Martica, yo le agradezco que me colabore. Estamos aquí. Shalom, shalom.
Permíteme que no me salía el micrófono, amén. Tranquilo. Primera de Corintios. ¿Me recuerdas, por fin? Primera de Corintios. 14 del 32 al 35. Amén, amén, dice. Además, los espíritus del profeta deben estar sujetos a los profetas. No Amén. es autor de desorden, sino de paz, como en todas las comunidades de los santos. Las mujeres guarden silencio en las asambleas, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la Torá. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es impropio que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Elohim o se les entregó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es un mandamiento. Pero si alguien ignora esto, ignórenlo a él. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en otros idiomas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén, hermana, gracias. Entonces, miren que el texto inicia, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pero ya aquí hablando, digamos que en los pasajes anteriores, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, parece que ya en la iglesia de Corinto venía ya como que una problemática, digamos que un poquito de incomodidad. ¿Y cuál era la incomodidad? La situación de las mujeres. Y aquí hay un tema controversial, que si Pablo les dijo en otras palabras que las mujeres no pueden hablar, que si Pablo les estaba diciendo que las mujeres no pueden predicar, que si Pablo dice que no tienen en la asamblea algún tipo de participación o de la congregación. Son muchas de las cosas que podemos nosotros aquí quizás obviar o resaltar. Pero aquí en palabras más, palabras menos, parece que en esta iglesia había un problema. ¿Y cuál era el problema? Que las hermanas, en medio de que estaba el predicador o estaba Pablo dando el mensaje, estaban cuchicheando. ¿Cuchicheando qué? De pronto cuchicheando algún tema que se presentó, mira ese peladito allá, que no sé qué, que no hace caso, que no sé qué. Puede ser eso. O de pronto estaban cuchicheando con respecto al mismo mensaje que se estaba dando. Y parece que esto era tan recurrente que había, de cierta manera, ese cierto desorden. Ahora, Pablo aclara el tema que según el orden de Dios, es según el orden de Dios. No que la mujer no predique o no enseñe. Aquí estaba hablando era de una problemática que se estaba presentando en el momento. ¿A qué traigo yo esto a colación? Nosotras como mujeres estamos llamadas a ser discípulas, pero también en medio de ese discípulas también a formar a otros. En la medida en que nosotros hemos sido formadas, también formar a otros. Incluso Tito también habla de que las más ancianas, hablando de ancianas no en el tema de mayor edad, pero digamos que de madurez, las más ancianas deben formar y enseñar a las más jóvenes. ¿Cuál era la problemática que aquí se estaba viviendo? Que las mujeres en ese contexto digamos que cuchicheando. ¿Y qué pasa cuando uno en ocasiones empieza uno a hablar con el que está al lado por decir algo o hacer algún comentario? Que usted pierde el hilo de lo que usted está escuchando. No quiere decir, y no quiero que me malinterpreten, es que usted no pueda, digamos que no pueda participar en la asamblea o en la congregación. No, a eso no me estoy refiriendo, sino que cuando haya oportunidad que usted pueda escribir. El pastor dijo algo aquí, el hermano Jacob dijo algo aquí, el pastor José, el pastor Jorge Eliezer escribió algo. Usted va a hacer algo, escríbalo en su cuaderno. Y si en dado caso, cuando ya termine la enseñanza y el pastor diga quién tiene alguna duda, usted va a decir, pastor, yo tengo una duda, con mucho respeto, con respecto a esto y a esto. A mí me gustaría que me aclarara este punto. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos escuchando la palabra de parte del pastor José Alfredo, de parte del hermano Jacob, de parte del hermano de pronto Jorge, del pastor Jorge, o de parte de algún servidor que esté allí,
¿Nosotras qué debemos hacer? Debemos aprender a guardar un poco de silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras a veces en medio de la interrupción se nos olvida y perdemos el hilo. Entonces dijeron algo, nos perdimos nos entró la inquietud, la no sé qué, y al mismo tiempo allí también se perdió la de al lado, me perdí yo, se perdió el de atrás, se perdió el de adelante, porque a veces en medio de ese, lo digo porque a mí me ha pasado. Yo que he optado, yo digo, Señor, ayúdame a controlar mi boca y a no distraerme, porque yo soy muy tendiente a distraerme. Entonces yo trato de sentarme adelante para sentarme y estar así enfocada y escuchar, aunque a veces se me cierran los ojos, pero no dejarme distraer ni tampoco distraer a la persona que tengo al lado, porque eso puede causar un desorden. Entonces, no me malinterpreten, no que la hermana Darlene dijo que ahora es más, que no se va a preguntar más. Yo no he dicho eso. Que con mucha sabiduría participemos, porque las preguntas y todas las inquietudes que ustedes tengan las pueden hacer al final, pero en medio de la predicación no se ve bien. Hermano, tal cosa, no. Primero porque usted interrumpe o irrumpimos de pronto el momento de la secuencia de la enseñanza, y segundo que estas transmisiones se hacen por este medio de YouTube. Entonces, pues se espera que el día de mañana pues podamos seguir manteniéndonos en eso. Quiero hacer esa aclaración allí. Entonces, miren que hay muchos temas controversiales con respecto a si Pablo dijo, si esto fue un mandamiento del Señor, no lo registra porque realmente no fue un mandamiento dado por el Eterno, que si fue Pablo quien lo dijo o fue de pronto el copista, el escritor, que al final como que vio, como que era muy reiterativo eso, y quizás eso como que lo escribió allí en un memito y lo escribió ya al final, porque si no estoy mal en el texto, ya como que dice... Pablo dice, pero asegúrense que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y dice, no son estas recomendaciones, son recomendaciones, más no que el Señor haya dicho. Así que espero haberme hecho entender ese aspecto. Asimismo, Pablo hace mención de algunas otras mujeres como colaboradoras en la misión. Es el caso de Priscila. Vamos a mirar aquí. Colaboradoras en la misión apostólica. Qué lindo. Yo estaba escuchando el caso de Priscila y Aquila. No me acordaba que era una pareja de esposos, y Priscila y Aquila era su esposo. Pero miren esta parte tan importante, y vamos a mirarlo aquí en la hermana Elsa Yoleida me ayuda con Hechos 18:26, que ya lo debe tener por allí, Romanos 16 del 1 al 2 y Romanos 6:7. Hermana Yole. Amén, shalom, hermanos, dice la palabra. Shalom. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Amén. Entonces, hablando aquí, digamos que de la formación de Apolos, Apolos fue instruido en la fe. Pero ¿qué pasaba con Apolos? Que Apolos tenía de pronto conceptos muy recientes, pero no sólidos. ¿Qué hizo Apolos? ¿Qué hizo en este caso Priscila y Aquila? Aclaro esto, mis amadas, porque esto fue muy de parte, digamos, de Priscila y Aquila. Ya eran maduros en la fe y llamaron aparte a Apolo y le dijeron, ven acá, Apolo. Sabemos que ya tú tienes conocimiento de la fe en el Eterno, sabemos que tú estás en este proceso conociendo, pero las cosas como tú las estás haciendo y como las quieres, como las estás diciendo, así no son. Ven acá. Lo aterrizaron, fue acá aparte. Eso es sabio y es bueno, que personas mayores o maduras en el Señor, en ocasiones cuando estemos equivocados en algo, lo hagan aparte. No que nos exhiban de manera pública, o no que exhibamos de pronto a los siervos de Dios o alguna cosa. Si hay una corrección, si soy madura o somos maduros, a buscar las palabras adecuadas para hacer, digamos que en este caso, digamos que este tipo de cosas. Priscila y Aquila, esta pareja de esposos, llamó aparte a Apolo y le dijo, bueno, Apolo, mira, las cosas son así, son así, son asados.
Esto es lo que tú tienes que hacer y esta es la forma como debe ser instruido. Aquí nos damos cuenta aquí el caso de ellos. Esta es la palabra del Señor quiere decir esto es lo que el Señor, esta es la forma como el Señor actúa, esta es la forma como. Debemos ser instruidos en la fe, no debemos saber hacerlo con mucha sabiduría. Este es el caso de Priscila. Con el caso de Febe, Febe fue una diaconisa de la comunidad o una servidora de Cencrea. Hermana, yo le allí Romanos 16 del 1 al 2. Sí, ya. Amén. Dice la palabra. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Amén. Amén. Aproveche de una vez y léame Romanos 16, 7. Sí, ahí mismo el versículo 7, hermana Yole, de Romanos 16. Bueno. Perdón, Darly, repíteme por qué. Sí. El versículo 7 de Romanos 16. Ok, dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Entonces, miren, aquí vemos el caso de Priscila, de Febe y de Junia. 3 mujeres que el apóstol Pablo las menciona como mujeres colaboradoras en la misión, evidenciando que el liderazgo femenino no fue marginal, o sea, no fue desmeritado, no fue desplazado, sino constitutivo de las primeras comunidades. Desde una perspectiva teológica, estos textos nos enseñan que las interpretaciones posteriores que limitaron la participación de las mujeres en roles de autoridad eclesiástica no fue, y que fue constituido en las primeras comunidades. Qué bonito, y bueno, son unos nombres muy lindos. Priscila, yo digo, bueno, qué nombre tan bonito. Aquí estos nombres para las niñas de aquí en adelante que salgan con la ayuda del Padre. Febe, Junia, qué nombres bonitos. Bien, aquí hay un aspecto en este tercer punto, y este es digamos que el punto número 3, acerca de la autoridad espiritual sin distinción de género. Bien, antes de pasar aquí, yo digamos que a compartirles un poquito acerca de qué era lo que se movía tanto en el aspecto judío como también en esos momentos en Roma. Con respecto a este punto. ¿Y qué era lo que se movía? Bueno, había una autoridad espiritual sin distinción de género. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los romanos, era una actividad en medio del camino entre la ciencia, la medicina y la religión. Eran 3 aspectos inseparables. Digamos que uno de los grandes colegios sacerdotales del imperio estaba formado por augurios cuyo papel consistía en adivinar los días propicios para entablar las actuaciones. O sea, ellos se basaban mucho, hablando en el caso de los romanos, digamos que se basaban mucho en los aspectos que tenían que ver con este tipo de prácticas de la correspondiente a la adivinación. El principio básico que ellos generaban era la actuación estaba basado en la creencia de que la naturaleza ofrecía premoniciones de sus actuaciones y que para sus cálculos se valían de muchos métodos, como ellos podían calcular de pronto los dados, el vuelo de los pájaros, o sea, se aferraban mucho a la parte esta digamos, de la suerte. O de pronto si hoy el día está así, de pronto no te va a ir, no van a salir las cosas bien. Estaban muy aferrados, digamos, el tipo de prácticas de acuerdo a las circunstancias del momento.
Ahora, para otro tipo de consultas a los dioses existían lugares oficiales. Ellos se dedicaban a los santuarios de Delfos, o digamos que allí era donde consultaban, o era el lugar donde ellos consultaban en la zona griega, aunque de la denominación romana, ajena a la tradición, era de gran influencia. Y pese a todas esas cosas, digamos que la mujer romana también estaba, digamos que sujeta, muchas de las mujeres, a este tipo de prácticas. En este caso, la mujer, digamos que utilizaban algunas mujeres como medium para ellos conocer el futuro y para ellos conocer muchas de las prácticas de la magia. En este caso, con respecto a la mujer romana, esta mujer tenía que ser una mujer virgen y oriunda de la ciudad de Delfos. Dice que parece que la función de ella era la de profetizar y está ligada a la condición femenina. Tenían que ser una mujer virgen que facilitaba la relación con la divinidad. O sea, era una mujer totalmente que tenía que estar pura, digamos, en castidad para que hubiera, digamos, que ese tipo de revelación o ese tipo de manifestación a través de la práctica de la adivinación. Era una mujer que no debía tener ningún tipo de unión conyugal ni de relación carnal. Era una mujer que no debía tener contacto con ningún extranjero. Ahora, en estos momentos de mayor apogeo, los santuarios estaban llenos de varias mujeres requeridas, pues no podían estar desatendiendo el lugar en ningún momento. O sea, constantemente esos santuarios de Delfos estaban siempre llenas de mujeres y siempre estaban allí como que avivando el fuego para mantener, digamos que en esos momentos no podía estar los templos totalmente solos. Siempre estaban allí mujeres que eran las que ellos muchas veces consultaban para conocer su futuro. Junto a ellos habían la pitonisa de Delfos, aparecen otras mujeres con dotes semejantes que fueron conocidas como síbilas. ¿Qué quiere decir síbila? Mujeres de edad avanzada que aparecen de tiempo en tiempo con poderes adivinatorios especiales. Estas mujeres no estaban adscritas a ningún lugar específico, pero su vivienda solía estar en cuevas y acantilados de difícil acceso. O sea, si alguien quería consultar algún tipo de cosa, estas mujeres ya mayores debían estar en esos lugares de cueva. Muy diferente a las que eran vírgenes, que ya sí estaban permanentemente en el templo. En momentos determinados, ellos entraban en un trance, profetizando calamidades próximas a ocurrir, pero también se prestan a responder a preguntas profiriendo oráculos. Con el tiempo se fueron recopilando sus respuestas en los oráculos civilinos que se mantenían bajo el templo de Júpiter en el Capitolio. Así que digamos que, ay padre, sí, digamos que este tipo de prácticas que se llevaban en Roma, acá en el aspecto, digamos, del judaísmo, digamos que muchas mujeres participaron en prácticas de sanidad y de rituales domésticos, ya hablando acá en este aspecto. Desde el judaísmo bíblico, la Torá establece una clara distinción entre la revelación divina y las prácticas mágicas. En Deuteronomio, yo voy a mirar a quién le delegué por aquí, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, creo que no se lo delegué, creo que no alcancé a delegarlo a ninguna. Yo lo leo entonces. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice así la palabra del Eterno. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujerías, ni haga conjuros tampoco. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor.
precisamente porque otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Entonces nos damos cuenta aquí que ya estas prácticas venían desde el mundo antiguo y que pese a todas estas cosas, la cultura de la situación de estas mujeres también de una u otra manera habían sido un poco, digamos que salpicadas, pero el Señor aquí les estaba recordando la Torá, que no era bueno, que no era agradable, que ellos practicaran las mismas cosas que hacían estas naciones. Ahora, el cristianismo primitivo hereda este discernimiento, ¿verdad? Pero reconoce al mismo tiempo la acción del Espíritu Santo, sin distinción de género. El Espíritu Santo, digamos que ayer lo estudiamos con el hermano Jacob Porto, en el estudio de Hechos, nos damos cuenta que ahí no había distinción, no habían solamente hombres recibiendo en esos momentos, habían hombres y mujeres allí recibiendo. El libro de los Hechos afirma el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Vamos a mirar, hermana Lenis, Joel capítulo 2, versículo 28 y Hechos 2, 17. Hermana Lenis, ¿está por allí? Shalom, shalom, por aquí estoy, hermano. Bueno, versión Kadosh israelita, Baruch Hashem dice, después de esto, yo derramaré mi rúa sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán. Tus ancianos soñarán sueños. Tus jóvenes verán visiones. Y Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Elohim, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Amén. Amén. Entonces miren que aquí el Señor, no había necesidad de recurrir a este tipo de prácticas si el Señor había derramado su Torá y había derramado de sus Ruach HaKodesh. Lo hizo en el libro de Joel. Digamos que dio esa profecía, y ya en el libro de Hechos, ya acá en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, él da cumplimiento a esa profecía. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué ha pasado y qué me pude dar cuenta aquí? Porque no terminé de compartir lo que, digamos, este tipo de prácticas que validaban en Roma, pero muchas de estas mujeres en Roma, digamos que estas que eran vírgenes, que eran las que, digamos, que estaban ahí en el templo de Delfos, que muchas de estas mujeres estaban en ayuno y entraban en medio de ese ayuno, en ese trance, para que se pudiera manifestar en ellos ese poder para ellos adivinar. Lastimosamente, y con todo el respeto, muchas de estas cosas, sin querer en sí, también nos han salpicado mucho a nosotros en algunos aspectos. Y quiero ser muy respetuosa porque yo no niego la manifestación del Ruach HaKodesh o de la Ruach HaKodesh. Yo no lo niego, porque todos de hecho hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio a través de la Torah por medio de su Ruach HaKodesh en nuestra vida. Amén. Pero también puedo mirar cómo de muchas maneras ha sido también salpicada digamos que la palabra digamos que muchos la han querido mal utilizar, llevando de pronto este tipo de prácticas como a otro nivel, sin control sobre sus vidas y dando, digamos que muy mal testimonio. El derramamiento del Espíritu o de la promesa profética se cumple en Pentecostés, legitimando la participación espiritual de la mujer como profetisa dentro de la comunidad. Vamos a mirar el caso de las hijas de Felipe. Felipe tenía 4 hijas. Hermana Paola, Hechos 21, Paola Narváez, Hechos 21:9. Ya con esto finalizamos y después llegamos a las conclusiones. Ana Paola Narváez, adelante. Shalom, hermanas. Vamos a leer la palabra en Hechos 21:9. Sí, señora. Sí, ¿qué dice? Dice así la palabra. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Así dice la palabra.
Así clarito lo dice, ni más ni menos. Hablando de las hijas de Felipe, 4 hijas que profetizaban. Digamos que el Señor allí no excluye a la mujer en cuanto a este llamado. Pero también la Escritura dice que todo se haga decentemente, como leímos ahorita en primera carta de Corintios 14, decentemente y con orden. Las describe como profetisas, constituyen un ejemplo claro de liderazgo espiritual femenino, reconocidas públicamente en las primeras décadas del movimiento. Aleluya. Bueno, ya aquí hay unas conclusiones, una tensión constante. Dice que la situación de las mujeres en el Nuevo Testamento se caracteriza por una tensión entre el contexto patriarcal del mundo antiguo y la novedad teológica introducida por el movimiento mesiánico de Yeshua. La dignidad originaria, desde las raíces hebreas, el cristianismo primitivo recuperó la dignidad originaria de la mujer como portadora de la imagen de Elohim, permitiendo espacios de participación, liderazgo y también de autoridad espiritual. Una oportunidad inédita es que las primeras décadas del cristianismo ofrecieron oportunidades sin precedentes para las mujeres, especialmente en el ámbito comunitario y doméstico, con roles de enseñanza, profecía y liderazgo. Y también fue algo que se institucionalizó con el proceso de la institucionalización y la civilización de las escrituras sociales greco-romanas. Este protagonismo se fue reduciendo progresivamente en los siglos posteriores. Un enfoque bíblico y teológico mesiánico en el diálogo con la historia social permite no solo reconstruir el pasado, sino también cuestionar interpretaciones posteriores que legitimaron la subordinación femenina. Recuperar estas memorias constituye un acto de fidelidad al testimonio neotestamentario y un desafío para las comunidades de fe contemporáneas. Mis amadas, hemos llegado al final de esta enseñanza. Yo le doy gracias al Padre por su vida y también por haberme escuchado. Sé que algunos aspectos quizás pueden ser un poquito tediosos porque son históricos, pero a mí en lo particular me gusta la historia, me gusta muchísimo. Y me gusta mucho porque también nos llevan a hacen parte del entorno de lo que se dio en el judaísmo y nos lleva también, no nos descontextualiza, la historia no nos descontextualiza, todo lo contrario, nos ayuda a acercarnos a mucho más y ratificar lo que está en la verdad de su palabra. Vamos a orar y después cierro esta grabación. Padre, te doy muchas gracias, bendito Rey de Gloria, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. A ti sea el honor, Padre, y la alabanza. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido exponer estas verdades, Señor, que están en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la obra tuya, Señor, de restitución, Señor, de dignificación, Padre, que le diste a la mujer, Señor, desde el momento en que nos hiciste, Padre. Gracias, mi Rey, por tu fidelidad y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por habernos tenido en cuenta. Gracias, Padre, porque nos has constituido como esa ayuda idónea para nuestros esposos o ayudas idóneas, Señor, para nuestros hijos, Señor, aquellas madres aquellas esposas, Padre, que han enviudado, Padre, pero que son ayudas idóneas para sus hijos, Señor, para sus nietos, Señor, los ha constituido allí, Señor, para que puedan ser de bendición, Señor, para que puedan ser esa palabra de aliento, Padre. En esta hora, Padre, lloro por cada mujer, Señor, aquí presente, que ha tenido dificultad con su esposo, con su compañero, que ha tenido dificultad con sus hijos ya adultos o pequeños, Señor, o adolescentes, Padre, para que tu mano, Señor, sea dándole la fuerza, Señor, que necesitan, para que tú la dotes cada día más de sabiduría, Padre, para que tú le fortalezcas, Señor, en medio de la dificultad, para que tú le suplas, Señor, en medio de la adversidad, Padre.
y para que tú, Padre, le ayudes y le fortalezcas, Señor, que le has dado, Señor, también espíritu de valentía, Señor, espíritu de amor, Padre, de poder y de dominio propio, Señor. Yo la presento en tus manos, Señor, para que tú le fortalezcas, Padre, y para que hagas de ellas, Señor, también ellas puedan sentir el respaldo tuyo, Padre, en cada necesidad, Padre, en cada dificultad, Señor, sea tu mano levantándola, Señor, en medio de la adversidad, Rey de gloria, porque tú nos has puesto, Señor, Padre, en el lugar donde cada una estamos, Señor, en los hogares donde cada una estamos, Padre, para ser, Señor, esas cabezas, Señor, para ser, reconfortar y ayudar, Señor, a todo aquel, Señor, que lo necesita. Te pido que nuestra palabra esté llena de palabra de misericordia, Señor, de palabra de restauración, Señor, de palabra de exhortación, Padre, y no de maldición, Señor. Te pido, oh Rey Todopoderoso, que bendiga, Señor, a cada familia aquí representada, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, que esta oración llegue, Señor, y restaure, Señor, los corazones que están quebrantados, Padre, que tu palabra, Señor, levante, Señor, aquellas que están compungidas, Padre, aquellas que han pasado momentos difíciles, Padre, en sus hogares. Pido que tu paz y tu bendición, tu shalom que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que la presencia de tu Ruach HaKodesh, Señor, las levante, Padre, y les fortalezca, Señor amado. Te pido que tú tomes, Señor, nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, Señor, y las llevamos a tus pies. Ayúdanos, Señor, a escucharte, Padre, y a estar atenta, Señor, en cada Shabbat o en cada inicio de Shabbat, Padre, o en cada lugar donde nos permitas escuchar tu palabra, Señor, sin afanes, Señor, o cuando estemos en nuestra intimidad contigo, a escuchar lo que tú tienes para cada una de nosotras. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y te damos gracias y colocamos una vez más este inicio de semana y todo lo que en ella hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Mis amadas hermanas, voy a dar por finalizada la grabación. Ay, Padre, vamos a mirar aquí. Voy a cerrar la grabación. Vamos a ver aquí. Gracias, Señor.